Así es, familia. Hoy vamos a visitar un sistema de energía solar en la ciudad de Cali. Vamos a revisar sus diferentes componentes, conexiones y vamos a ver qué podemos mejorar. Así que si quieres aprender eso y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Hola, profe Cris, mi nombre es Carlos de Cali. Profe, voy a comentar que instalé un sistema solar aquí en mi empresa y en mi casa, de acuerdo a los videos tuyos, lo que hemos visto. Entonces te lo quería mostrar para ver en qué podemos mejorar. Bueno, profe, te cuento, este sistema me ha permitido ahorrar aproximadamente 700.000 pesos, alrededor de $160 mensuales. Con él me cubre lo que es cuarto frío de acá de la empresa, bombillería, congelador, y en mi casa todo lo que es aire acondicionado, ventiladores, 3 televisores, todos los elementos de cocina, air fry. Entonces me ha cubrido bastante. Bueno, familia, vamos a analizar este sistema parte por parte, a ver qué cositas encontramos para analizarlo. ¿Qué cositas encontramos para mejorar? Bueno, lo primero que podemos ver es que venimos con un cable positivo y negativo del grupo de paneles que vamos a mostrar a continuación. Ese grupo de paneles está en un circuito mixto, ¿cierto, Carlos? Sí. Ese circuito está mixto, lo sospechaba. Y aquí tenemos el positivo, negativo y la tierra. Acá tenemos el breaker de los paneles, ¿no? Un breaker de 63 amperios. Pero este cable, ¿qué es? Este cable es 8, ¿cierto? ¿O qué cable es? Sí es 8, sí es 8. Pero no es cable solar, ¿no? Sí es solar. ¿Sí es solar? O entonces 6 milímetros cuadrados. No, este es 4 milímetros cuadrados. Sí. En 4 milímetros cuadrados pueden soportar 35 amperios. Entonces, los paneles, ¿sabías de cuántos amperios eran? Cada panel, ¿de cuántos amperios eran? ¿De 20 amperios? O sea que ahí tenemos una inconformidad con el cable. El cable tenía que ser 6 milímetros cuadrados porque este cable 4 milímetros cuadrados soporta hasta 35 amperios y esos paneles en ese circuito mixto van a dar como 40. Entonces aquí tenemos una pequeña inconformidad, hay que tenerlo muy presente. El breaker que tenemos acá es un breaker de 63 amperios. No, también está mal dimensionado. Tenemos que colocar un breaker siquiera cambiar el cable y colocar un breaker de 40 o de 40 amperios. Está muy grande comparado con el cable. Primero se quemaría el cable antes de que dispare el breaker. Estos son los DPS DC de los paneles, ¿cierto? Y esto es un fusible también. Bueno, muy bien. Entonces aquí encontramos la salida de los paneles, el positivo y negativo, a la respectiva bornera de ingreso de paneles solares. Ahí está. Bueno, muy bien. Aquí tenemos dos baterías Toma de 200 amperios, 48 voltios en paralelo. Por aquí Carlos me estaba comentando de que empalmó las dos así de esta forma. Pues realmente no es una buena práctica. Lo que debemos hacer ahí en ese caso es colocar un barraje, como lo he explicado en otros videos, y salir con un cable más grueso. Aquí tenemos el breaker, pero este breaker es de 250 amperios. Volvemos a lo mismo, ahí tenemos mal dimensionado el breaker porque el cable soporta 130 amperios y el breaker es de 250 amperios. Entonces no se dispararía, no serviría, es como medio de desconexión. Ahí lo que te favorece, Carlos, es que según lo que me contaste, según las cargas que tenemos, el inversor no superaría los 7.000 vatios nunca, ¿no? El inversor es de 12.000 vatios, ¿no? Aquí podemos observar la respectiva ficha técnica, 12.000 vatios. Pues ahí estamos de buenas, en el sentido de que no se estaría sobrepasando la capacidad del cable de 130 amperios. Ahí tenemos la alimentación de alterna y la salida de alterna del respectivo inversor. Y el inversor lo están utilizando bajo la siguiente función: ingreso de paneles, baterías y red. Entonces la casa está funcionando principalmente con los paneles solares. La segunda prioridad sería las baterías, y si nos quedamos sin energía en las baterías estaríamos hablando de energía de la red. Aquí ya la salida de alterna iría a este DPS, iría al tablero de la casa,
pero no hay más breaker porque el inversor tiene estos dos breakers, el breaker de entrada y el breaker de salida. Entonces, pues el hombre no le colocó. Recomendaciones generales: organizar el cable en tubería para mejor presentación, mirar la posibilidad del tema del barraje para mejorar el tema de la conexión de las baterías, reemplazar el breaker de los paneles, si es posible también reemplazar el cable de los paneles, si no, colocar un breaker de 32 amperios, ¿listo? Y hacer el testeo. Entonces esas serían las recomendaciones. El sistema, pues en estos momentos, como lo vieron, se está ahorrando unos 700.000 pesos o $160 mensuales. Entonces es un sistema muy bueno, increíble, que pueden conseguir con el profe Cris. En la descripción del video van a encontrar mi número de teléfono y con mucho gusto asesorías o cotizaciones de proyectos. Nos vemos en un próximo video y recuerden estar enviando sus videos para un análisis general y mirar la posibilidad de una asesoría personalizada. Muchas gracias. A continuación vamos a ver el diagrama de conexión general y vamos a ver en el plano cuáles son las recomendaciones de mejora. ¿Qué pasa, familia? Qué bonito saludar y ser saludado. En los comentarios pueden escribir qué otras observaciones tienen del sistema, qué otros puntos de mejora. Por pronto, pues yo cambiaría ese cable 4 milímetros de los paneles por unos 6 milímetros cuadrados. A pesar de que, analizando la ficha técnica, en teoría la máxima corriente serían 36 amperios. Pero bueno, digamos que cambiando el cable, un breaker de 40 amperios estaría bien para los paneles. Sin cambiar el cable, yo diría que mejor un breaker de 32, aunque el de 40 también lo podríamos dejar en teoría, pero no. Es mejor cambiar el cable, mi recomendación. Si no se cambia el cable, mejor colocar un breaker de 32. Dudo que se dispare porque no creo que esos paneles alcancen a dar los 36, porque el consumo no es muy alto por hora. ¿Por qué? Porque yo hice mediciones y lo máximo que llegó lo máximo que llegué a pillar fueron 6.000 vatios de salida, entonces no creo. A ver, el barraje para las baterías, un barraje de 300 amperios en cobre. Las dos baterías conectadas al barraje con cable número 2. Antes de llegar al barraje, un breaker de 125 amperios queda excelente. Y la salida del barraje con cable 4 ceros con un breaker de 250 amperios. Quedaría mucho mejor y manejaríamos la tranquilidad durísimo. Bueno, amigos, muchas gracias por haber participado de este video. Nos vemos en un próximo video, en una próxima clase. Recuerden que a continuación tenemos las sorpresas, nuestra beca del 80%, asesorías con descuento especial y mucho más.